¿Qué tal, Egunon? La bicicleta forma parte cada vez más de nuestras vidas, pero la convivencia entre bicis, coches y peatones, la verdad es que podría ir mucho mejor. Andrés Ruiz de Gauna, Egunon, ¿qué tal? Egunon. Bueno, ¿cómo lo hacemos esto de mejorar la convivencia? Bueno, pues yo creo que mejorar la convivencia de peatones, ciclistas y automovilistas es a base de educación y después de que todos te damos un poquito de aquellos que pensamos derechos que tenemos adquiridos, ¿no? Entonces, esa es la solución, educación, educación y educación. Ceder derechos, espacios también, porque, bueno, fíjate, precisamente la imagen que tienes detrás de ti, creo que es de la calle Olaguíbel, de Vitoria-Gasteiz. Se acaban de pintar recientemente el asfalto de 47 calles en las que se puede ir a un máximo de 30 kilómetros por hora. La verdad es que se ha montado un poco de lío, pero ¿por qué se ha hecho todo esto? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues se ha hecho todo esto porque en principio hubo un consenso fundamental en el Ayuntamiento de Vitoria, entre todas las formaciones políticas, también entre todos los agentes sociales, de que había que hacer algo para que la ciudad fuera a poder ser transitada a pie, como ciclista o como automovilista, en buenas condiciones. Entonces, el tema de la calle Olaguíbel puede ser un poco conflictivo a primera vista, pero desde luego yo he pasado por ahí y sé perfectamente por dónde puede ir el ciclista, por dónde puede ir el autobús y qué es lo que se puede hacer en esa calle. Ya, igual es cuestión de práctica, ¿no? Porque hemos preguntado en la calle y, bueno, vamos a escuchar primero a algunas personas de Vitoria que nos han contado esto sobre lo que está ocurriendo, lo que ven en la calle Olaguíbel. Pues es que no la he utilizado mucho. ¿Sigue usted yendo por la acera? Prácticamente sí. Ir por la carretera no es que me haga mucha ilusión, la verdad. Hacía muchos tiempos que no venía por aquí y me he quedado un poco sorprendido. A nadie, yo creo que a nadie. Igual los ciclistas están más contentos, pero son los que más peligro corren. Si te digo la verdad, no tengo ni idea de lo que significa. No me aclaro tampoco, ¿no? Me parece que es un caos para los coches y para las bicis. No estamos informados y me parece que está mal. Bueno, de aquí podemos extraer unas cuantas informaciones, pero es que hemos visto ya personas que andaban en bicicleta que dicen que acaban yendo por la acera, o sea que ¿esto para qué ha servido entonces? Bueno, hay que tener en cuenta que es muy reciente, o sea que nos tendremos que ir habituando a este tipo de señalización. Está perfectamente definido por dónde puede ir el ciclista y el automóvil. ¿Y por qué van muchas personas por la acera? Porque no se arriesgan a salir a la calzada y que coches a 60 kilómetros por hora pues te pasen a menos de 1 metro de distancia, ¿no? Entonces, ¿qué debe ocurrir? El calmado de tráfico es fundamental. Para ello, las calles 30. Vitoria es un poco novedosa en esto, pero hay ciudades que tienen la velocidad de 30 en toda la ciudad. Por ejemplo, Oviedo, por ejemplo, Pontevedra, son ciudades que tienen permitida únicamente la velocidad de 30 en toda la ciudad. Ya, pero es que luego hay ciudades, por ejemplo, en el extranjero, que pusieron en práctica esto, pero es que lo han quitado. ¿Qué ha pasado ahí? Por ejemplo, no sé si Ámsterdam, si me equivoco. Bueno, vamos a ver, ¿qué ocurre? Ahora la pintura es una especie de protección para el ciclista. O sea, el automóvil sabe qué camino tiene que tomar, porque cuando no está perfectamente definido, el automóvil quiere coger ese espacio que está muy próximo al ciclista y va poniendo en riesgo la seguridad de este. Entonces, una vez de que todos nos habituemos a circular por la calzada a una velocidad razonable y todo respetando un poco pues, las reglas de juego, probablemente no sería necesario tanta señalización. También se ve en estas calles que las bicicletas circulan en sentido contrario de los coches. ¿Esto por qué es? Bueno, la contradirección que se llama es muy habitual, ¿eh? No es exclusiva de Vitoria. Ya, pero es que es nuevo. Es nuevo, es novedoso en Vitoria, ¿eh? Entonces, esos trazados en contradirección son prácticos y además dan más seguridad al ciclista porque tú ves a los vehículos circular de frente. Entonces te puedes prevenir de una maniobra del automóvil que viene en contradirección, que no sería tan fácil hacerlo si, por ejemplo, el coche viene de espaldas. Entonces tú no lo percibes hasta que no está a tu altura. Entonces la contradirección es segura, ves todas las posibles maniobras del vehículo que viene de frente y de todos los coches que están aparcados. Esto se hace para fomentar la seguridad de los ciclistas, pero yo no sé si al final los límites, porque vamos a ir hablando ahora de unos cuantos límites que se quieren imponer a los ciclistas, pueden acabar disuadiendo al colectivo de ciclistas de coger la bici, cuando precisamente se pretende fomentar el uso de la bicicleta. Bien, pues efectivamente todo esto que se está haciendo es para que muchos ciclistas que no se atrevían, por decirlo de alguna forma,
a salir a la calzada lo hagan con mayor seguridad. Pasará un tiempo, nos tendremos que adaptar todos a las nuevas señalizaciones, pero todos, digo todos, peatones, ciclistas y automovilistas. Mire, la estamos viendo ahora mismo, hay más desplazamientos en bici y a pie, según informaciones del Gobierno vasco de 2011, se está utilizando menos el coche, el transporte público, por este fomento del uso de la bicicleta, por ejemplo, en ciudades como Vitoria, que es impresionante, o sea, de unos años para aquí, todo lo que se están dando cada vez más en bicicleta. El Ayuntamiento está preparando una ordenanza ciclista para antes del verano, se plantea ya vetar el uso de la bici en zonas peatonales, pero bueno, esto no es, o sea, si se utiliza, digamos, con seso la bicicleta en una zona peatonal, no es un contrasentido, o sea, que puedas ir tranquilamente por una zona peatonal, es que te van a multar por esto también. Bueno, el alcalde, señor Maroto, ya ha hecho una matización de esa posibilidad de restringir el uso de la bicicleta en zonas peatonales. Habrá que ver cómo finaliza la ordenanza, pero esta no se pondrá en práctica hasta que la DGT no haga la revisión de las normas, que lo está haciendo ahora mismo, ya que después una norma de la DGT de superior rango que la que pueda dictaminar un ayuntamiento, pues podrían entrar en colisión. Entonces, yo me temo que antes del verano no entrará en funcionamiento la nueva ordenanza municipal. ¿Pero qué pintan los ayuntamientos si la que manda al final va a ser la DGT? Bueno, en el tráfico de los automóviles nos guiamos todos por la DGT, sin embargo hay normas específicas del ayuntamiento, de los ayuntamientos. ¿Qué va a poder hacer el Ayuntamiento de Vitoria, por ejemplo, Pues, nuestros ayuntamientos, para regular el uso de la bici? Bueno, la DGT puede recomendar, por ejemplo, una velocidad máxima en una ciudad de 50 km por hora y, sin embargo, el ayuntamiento puede modificar ese límite de velocidad a 30 o incluso a 20. Entonces, quiero decir que esa normativa es, o sea, la normativa de la DGT es de superior rango y es de aplicación. Si esa normativa dice que no se puede circular por las aceras, no se podrá hacerlo, aunque luego el ayuntamiento diga que sí. Por eso, que nosotros también participamos en las discusiones con la DGT, tenemos nuestra opinión de que, por ejemplo, se pueda circular por una acera de una anchura superior a 3 metros o a 4 metros, haciéndolo por el exterior, a una velocidad peatón. En las zonas peatonales, evidentemente, si tú ves que no hay ninguna persona en la zona peatonal, puedes circular a una velocidad moderada, pero en cuanto veas que hay un tráfico de personas importante, pues la solución es cogerse la bicicleta en la mano y circular unos metros con la bici en la mano. O sea, un poco de sentido común también. Efectivamente. Pero claro, es que, o sea, luego llevamos a situaciones en las que se dice, si no hay carril bici o zona de 30 km por hora, se podrá ir por la acera o por la zona peatonal, pero es que, claro, igual vamos por la zona peatonal y nos dicen que no, es que en la calle de al lado hay un carril bici, o sea, podemos llegar a situaciones un poco de juzgado de guardia, ¿no? Bien, pero todo es el ir habituándose a las nuevas situaciones. La cosa no va a ser tan rígida de que hoy se saque una ordenanza y mañana se aplique en su totalidad. Habrá que ir dando un tiempo de respuesta a los ciudadanos para que se vayan acomodando a la nueva situación. Has hablado de la DGT, que bueno, lo que diga la DGT va a ir a misa, habrá que acatarlo, por ejemplo, en el tema del casco. ¿Bizikletaroak está a favor de la obligatoriedad del casco en bicicleta? En principio no. Estamos a favor de que cada cual lo use, y estamos hablando ahora de recorridos urbanos. Porque para transitar por vías ya interurbanas sí que es obligatorio el casco, pero de momento en zonas urbanas no se ha posicionado la DGT sobre este asunto. Pues sí, es obligatorio en zonas interurbanas. Sin embargo, se da la casualidad de que todos los siniestros que han acabado con la vida de algún ciclista en zonas interurbanas, en todos los casos llevaban casco. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que el casco no es la panacea. Lo que resuelve los problemas es el calmado de tráfico de las ciudades. Nosotros estamos en contra de que sea obligatorio y además estamos en contra, no solo nosotros, sino todos los países de la Unión Europea, todos, no exigen que se lleve casco cuando se circula por zonas urbanas. Entonces parece que vamos un poco en contradirección en ese caso. Bueno, ya veremos cómo se posiciona en esta materia también la DGT. Es que la policía está urgiendo a llevar casco ante la subida de atropellos. Bueno, ya me has dicho que
todas las víctimas de atropellos llevaban cascos, o sea que a tu juicio, bueno, ya nos has explicado por qué nos parece bien o obligatorio, necesario Eso el es. casco. Hay que tener mucha atención en los cruces también, por ejemplo, porque ahí se producen muchísimos accidentes. Los coches no ven, o qué es lo que tendríamos que hacer para que desde los coches también se viera mejor a las bicicletas, o yo no sé si con estos nuevos trazados también surgen problemas de visibilidad de la bicicleta. No, precisamente eso se hace para que la bicicleta sea más visible, ¿no? Que el ciclista sea más visible. Vamos a ver, los automóviles tienen un ángulo muerto y ese ángulo muerto en los vehículos de tercera categoría, autobuses, camiones, etcétera, todavía es más amplio. Entonces el ciclista también tiene que saber eso y no colocarse en la zona de ángulo muerto de los vehículos. ¿Cómo se hace eso? Pues con educación. O sea, nos tenemos que reeducar, los ciclistas, tenemos que saber esas cosas que luego nos pueden evitar un accidente. Hay muchos peatones también implicados en accidentes de bici. La verdad es que la actitud de muchos peatones con respecto a las bicis está empeorando de día en día. Bueno, es que, vamos a ver, nosotros desde la asociación decimos que el protagonista de la calle es el peatón. O sea, el peatón tiene que tener su espacio y si puede ser bien definido mejor. Y los ciclistas lo que tenemos que hacer cuando pasemos cerca de los peatones, pues ir con la máxima prudencia, pensando que ese peatón puede hacer un cambio de dirección, como lo hacemos los ciclistas o otros, y no atropellarlo. Entonces, yo creo que es muy importante que todos nos mentalicemos de que tenemos que convivir bicicletas, peatones y automóviles. Y sobre todo en zonas peatonales o zonas abiertas, el ciclista tiene que ir con mucha mayor atención y a una velocidad moderada. Bueno, también otra de las ideas del Ayuntamiento de Vitoria que está estudiando regular con horarios el paso de bicis en zonas peatonales. No nos estamos pasando un Bueno, poco. Me ha entrado un poco sí, la risa porque es que al final, o sea, sí, tenemos que estar sí, controlando, a esta hora puedo sí, pasar, a esta hora sí. no puedo pasar. Bueno, yo creo que eso sería innecesario porque si hay una cantidad importante de peatones, el ciclista se tiene que dar por enterado de que esa es la hora, de que ese es el horario en el que no debe pasar por ahí. Pero claro, si está la Virgen Blanca atestada de personas o la Virgen Blanca y el ciclista se permite el lujo de ir haciendo zigzag por entre todo el personal, pues está haciendo algo que no debe. Que compartan autobuses, taxis y bicicletas un carril, ¿esto qué te parece? Esto se hace en París, por ejemplo. Bueno. Yo lo he hecho y la verdad es que respetaban mucho la bicicleta. En Vitoria también se respeta. Por ejemplo, hay un carril que yo suelo utilizar, que es en la calle Francia, que es carril bus y taxis, y la verdad es que no me han tocado la bocina. Siempre vas un poco pendiente de si puede venir un autobús y se puede utilizar. Y hablando de las contradirecciones, ese carril es uno de los que los ciclistas utilizamos en contradirección porque es la mejor forma de ver cuando viene el autobús o el taxi y tú te puedes desplazar un poco de tal manera que permitas que pase el autobús o el taxi y tú continuar por el bicicarril, o sea, por el carril de autobús, perdón. Multas, bueno, ya hemos hablado un poco, pero vamos a mencionar 50 euros por ir por la acera sin timbre y sin luz, 22 si se paga pronto, si hay pronto pago. ¿Te parece una cantidad correcta? Bueno, yo en principio ya desde que me das la oportunidad diría que los ciclistas tenemos que acostumbrarnos a ir como se debe ir, con la bicicleta a punto, es decir, todos tenemos que llevar el timbre, que es obligatorio, y la luz, que no es obligatoria, más que si circulas de noche, pero que yo habitualmente la llevo encendida incluso de día. Entonces, hay que llevar el timbre y la luz cuando circulas de noche. ¿Y dispositivos reflectantes? No es obligatorio, pero si lo haces, yo también suelo llevar para el pantalón unas abrazaderas que son de tipo reflectante y que, bueno, pues que te mejoran la visión de cara al automovilista. 200 euros por ir con cascos, hablando por el móvil o por saltarte un semáforo. Bueno, puede ser excesiva, pero saltarse un semáforo es saltarse un semáforo. Entonces, el ir con cascos pues te dificulta que luego puedas escuchar o bien un automóvil que viene o, en fin, que no estás en las mismas condiciones para reaccionar. Cada ciudad, estamos hablando de Vitoria, pero luego se ve que Donostia adopta otras medidas. ¿No sería mejor que actuásemos un poco con armonización?
para saber todos muchísimo más qué es lo que nos espera si nos saltamos ciertas normas. ¿Cuáles son las normas tanto aquí en Vitoria como en Donosti, en Bilbao? Pues yo creo que eso parece de cajón, ¿no? Yo, sin ir más lejos, suelo llevar la bici en el coche cuando me desplazo por ahí y suelo preguntar. Por ejemplo, en Blanes, no hace mucho tiempo, le pregunté a un municipal, oiga, ¿por aquí se puede circular? ¿Por aquí no? Claro, tienes tus dudas. Tú fíjate lo que sería que cualquier automovilista al llegar a una ciudad que no conoce tuviera que preguntar a ver qué normas se utilizan aquí. ¿Pero por qué pasa esto? Pues pasa porque no hay coordinación. Entonces, a mí me parece que hoy existen las posibilidades de que todas las ciudades utilicen la misma señalización vertical y horizontal y tengan los mismos criterios, pero no solo para los ciclistas, automóviles, peatones, que todos, que no tengas que preguntar por qué, cómo se circula en esta ciudad cuando llego, ¿no? Que habitualmente no lo haces. Ya, pero parece que igual con la nueva señalización de las bicicletas, para las bicicletas, como que estamos probando, estamos testando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Vitoria, sin ir más lejos, el otro día en la calle San Antonio, había una señal pintada en el suelo de una persona con un carrito. Y era como, ¿pero esto qué es? Es como que nos enfrentamos a nuevas señales, ¿no? Parece que se está probando con nosotros, sin que nos hayan comunicado lo que es cada cosa. Sí, yo creo que pintar excesivo es igual un poco contraproducente y pintar algo que no está reglamentado lo es más. Es decir, yo creo que se debieran de poner de acuerdo antes de hacer un tipo de señalización en esta ciudad y en otras, que también las hay, señalizaciones que son particulares de cada una de las ciudades. Y eso no favorece pues, el que se pueda circular con tranquilidad, ¿no? Porque si desconoces y tienes que andar preguntando, pues la verdad que no es muy agradable. De pedir esta armonización, por ejemplo, este es uno de los temas de los que vais a hablar en un congreso, estáis en puertas de un congreso, el 10º Congreso Ibérico de Ciclistas, de Bicicleteros, que empieza el 2 de mayo. Bueno, pues la verdad es que es un congreso que nosotros lo hemos preparado muy bien, que es muy, yo creo, exigente y que tiene una cantidad de actos importantes, pero sobre todo hay unas ponencias y dirigidas a la educación vial, la ciudad de los niños, que es una ponencia preciosa, y desde luego se hablará de todas estas cosas. De hecho, hay una asamblea de Convici también paralela al Congreso, que entre otras cosas pues hablaremos del casco, que es lo más recurrente, pero también de señalizaciones y de todo aquello que concierne a que las ciudades pues hagan lo mismo en Donosti que en Vitoria, que en Bilbo y en otras, ¿no? Que la señalización sea similar, que se haga de la misma manera, a ser posible, y de que la ordenanza que exista sea similar también. Es decir, que si en una ciudad te permiten circular por una acera de más de 3 metros de anchura, pues en otra también sea así. ¿No nos estamos pasando con querer sancionar mucho a los ciclistas? Se sanciona más a los ciclistas que a conductores de los coches, de camiones, o que incluso a los peatones, porque muchos peatones también se saltan muchos semáforos. Nos saltamos los semáforos. Bueno, yo no sé si igual es más la repercusión que tiene que a un ciclista le hayan puesto una multa por ir por una acera, pero claro, si va por una acera sin tener en cuenta que también hay peatones, pues es normal que le sancionen, igual que el que se pasa un semáforo en rojo con un vehículo que va con una tasa de alcoholemia superior a la permitida. O sea que el ciclista está sujeto a la misma normativa. Un poco antes de la entrevista me has comentado que se están dando en los colegios clases de seguridad vial. Bueno, pues en ese aspecto el Ayuntamiento de Vitoria está haciendo en una serie de colegios una experiencia interesante que es, se les da normativa de circulación, se les enseña a circular con la bicicleta y se les saca al exterior, fuera del colegio, para que puedan ellos poner en práctica lo que han aprendido en el colegio. ¿Esto es un compromiso del Ayuntamiento de Vitoria solamente? ¿Esto solo se hace en Vitoria? Bueno, hay alguna otra ciudad, pero la verdad es que Vitoria en ese aspecto es pionera. Esta es una... desde Bicicletero AC lo habíamos recomendado y bueno, pues el Ayuntamiento de Vitoria ha contratado a una empresa que va a hacer durante un tiempo
este tipo de educación vial en colegios. Porque hacen falta a nivel Euskadi o a nivel estatal, ya bueno, pero nosotros que estamos en Euskadi, más campañas de concienciación, por ejemplo, se ha hecho, ¿no?, contra el alcohol, si bebes no conduzcas, o bueno, esta era más a nivel España, pero quiero decir que se hacen muchas desde el gobierno vasco para que no conduzcamos bajo los efectos del alcohol. ¿Sería conveniente centrarse ya en la seguridad de la bicicleta? Hombre, también se hacen campañas, pero más que nada enfocadas al ciclismo interurbano, es decir, cuando el ciclismo de carretera, podríamos decir, de ese tipo de campañas sí se han hecho. En la ciudad yo creo que se necesitan campañas, pues eso, para concienciar al peatón, al ciclista, al automovilista, y poco a poco no me cabe duda de que habrá una buena armonía y que se podrá, pues, ir tranquilamente por las ciudades en bicicleta sin esa presión que parece que tenemos hoy, que nos empuja el coche que viene por detrás. Bueno, pues los automovilistas tienen que dejar una distancia prudencial al ciclista para no meterle presión. El ciclista tiene que respetar sobre todo al peatón, que es la pieza más importante en una ciudad, y yo creo que, bueno, pues campañas siempre son bienvenidas. Mucha gente dice, pero ¿por qué se empeñan en ir a la par los ciclistas? ¿Es mejor ir en fila india si se va en pareja? Bueno, pues está demostrado que el ir en fila india va en contra de la seguridad del ciclista. Si van dos ciclistas en paralelo, prácticamente ocupan un carril, con lo cual al vehículo que venga por detrás pues no tiene ninguna intención de adelantarlo porque no va a poder hacerlo. Entonces siempre da más seguridad circular en paralelo, y de hecho está permitido y es aconsejable hacerlo así. Andrés, ¿y dónde aparcamos o cómo aparcamos la bici? Bueno, pues la bici hay que aparcarla debidamente, o sea, también en la normativa municipal se habla de que no se podrá atar la bicicleta a un árbol o a parte del mobiliario urbano, y entendemos que eso siempre será posible cuando haya aparcabicis suficientes para que las bicicletas pues se vayan dejando. Ya hemos visto la progresión geométrica de la utilización de la bici en Vitoria, y hoy pues puede haber pues no sé, 2000 aparcabicis en Vitoria, y parece que todavía se necesitan más. Entonces, Pero ¿realmente es un problema aparcar una bici en un poste? no, y yo pienso que también ese poste puede servir para aparcar una bicicleta. Yo creo que la bicicleta se puede dejar en aquellos elementos de mobiliario urbano que no sean susceptibles de ser estropeados. Por ejemplo, tampoco atarla a un banco si vemos que luego va a dificultar el que alguna persona se pueda sentar en él, pero bueno, el amarrarla a una barandilla que no es luego obstáculo para peatones o señales, pues tampoco me parece que está mal. La grúa se va a llevar las bicis mal aparcadas durante más de 7 días. ¿Esto te parece correcto? Pues me parece Como bicicletero. me parece que eso es igual que el que se puede llevar también, creo, los vehículos que están aparcados más de 7 días en la misma posición. Bueno, yo todo aquello que suponga evitar luego un accidente o que una bicicleta pueda extorsionar, el que puedan pasar peatones o lo que sea, pues que la retire me parece normal. Cada vez hay más robos de bicis. Sí. ¿Cuál es el mejor candado? Pues mira, el mejor candado es el candado en U. O sea, yo creo que hay que utilizar ese tipo de candados si tú quieres que no te roben la bicicleta. Pero estos candados, luego, en los aparcabicis, la verdad es que es un poco difícil, candar. No, se puede bueno, hay que elegir el candado en U adecuado. Hay candados en U de diferentes dimensiones, pero un candado en U se puede. Y otra alternativa al candado en U son los candados de cadena. Los candados de cadena, que tienen un precio un poco alto, por cierto, pero bueno, 50 euros, un candado de cadena es prácticamente antivandálico. ¿Matricular la bici? Pues buena pregunta. También hay el Ayuntamiento de Vitoria y otros, no en sí matricular la bicicleta, pero registrarlas. Nosotros también estamos a favor del registro de las bicicletas, pero que sea un registro general para toda España, porque si luego te roban la bicicleta se podría hacer un seguimiento de esa bicicleta robada. En fin, es bastante práctico. Lo que no conviene es que cada ciudad tenga su registro particular, que luego no se pueda poner en comunicación con los registros de otras ciudades, porque íbamos al tema de la señalización.
Si no existe un biciregistro general, creo que no es operativo, pero de hecho se está poniendo en marcha uno. Ujú. Igual, bueno, es que una bici, claro, no es lo mismo que tener una bici que un coche, pero bueno, sí que hay bicis bastante caras. ¿No sería mejor, tal vez, con todos los robos que se están produciendo, tener una bici vieja para que sea menos atractiva? Esto lo está haciendo mucha gente. Bueno, yo lo que solemos recomendar es que en función de la bicicleta sea el candado que pongas. Y si tú pones una bicicleta vieja, pues normalmente o muy usada, realmente los cacos pues la miran y la dejan. Y se van a por las bicicletas de alta gama. Pero esas bicicletas de alta gama, pues hay que candarlas con unos candados de seguridad. Ujú. Entonces, yo creo que por ahí va. Y desde luego, uno no se compra una bicicleta de 1.000 € para dejarla candada en cualquier parte. Y luego, una cosa muy importante es que cuando vayas a candar la bicicleta, lo hagas en una zona lo más visible posible, no sé, cerca de un lugar que esté muy transitado. Porque claro, si la candas en una zona oscura o no transitada, pues es mucho más fácil que Sí, te porque la roben. para romper un candado de nu, ¿qué hace falta? ¿Un serrucho? Pues no, para romper un candado de nu haría falta casi una rotaflex, es decir, que tendrías que ir con una máquina. Sin embargo, los candados en espiral, estos tan usados, pues con un alicate se cortan. Entonces, claro, pero te lo cortan en un segundo, vamos. El candado de nu igual, sin rotaflex, ¿no se podría forzar el bombillo también para para no llevarnos Bueno, la bici más fácil? hasta tal nivel ocurre que hay empresas de candados, por cierto tenemos una muy buena que es Luma, que nosotros aconsejamos, que garantiza la seguridad al 100% del candado. Ujú. Bueno, para evitar que nos roben la bicicleta, igual la podemos alquilar. Pero ¿qué ocurre con el sistema de alquiler de bicis, por ejemplo? Porque ha habido un cambio, por ejemplo, en Vitoria. Bueno, en Vitoria había un sistema de alquilar de bicis gratuito, que en su momento igual pudo tener pues alguna posibilidad de funcionar. Realmente eso se hizo, yo creo, para incentivar el uso de la bici, pero tal y como estaba, las bicicletas no estaban suficientemente bien atendidas y aquel sistema pues no era operativo. Entonces, el que iba a sustituir a ese sistema se quedó en stand-by porque era un sistema que a nosotros personalmente nos parecía un poco caro, caro y además innecesario. Vitoria, como muchas ciudades de Bilbao y otras, en Vitoria es probable que haya 150.000 bicicletas en los camarotes. ¿Qué hay que hacer? Que la bici sea accesible para poder sacarla a la calle. Si tú vives en un cuarto y tienes que bajar la bicicleta por la escalera es muy incómodo. Entonces lo que nosotros proponemos, y de hecho hay un experimento en Vitoria muy interesante que es la bicilonja, en la cual se puede compartir un espacio de una lonja para tener ahí 100 bicicletas perfectamente aseguradas y tenerlas siempre a mano. Entonces, en Vitoria un servicio de alquiler, pues ahora hay alguna empresa que lo está haciendo y la verdad es que no se alquilan tantas, con lo cual no parece que era tan necesario. Ujú. Bueno, en Donosti lo hay y además son con batería incluso, o sea que tienen motor, vamos. Sí, no, de hecho, bueno, la bicicleta eléctrica cada día se utiliza más, sobre todo en ciudades que tengan pendientes, pues por ejemplo, no es lo Bueno, aquí en mismo, Bilbao no es lo mismo, no es lo mismo, vendría fenomenal, desde luego, con las sí, cuestas que hay. no es lo mismo Bilbao que Vitoria pues, en ese aspecto, y la bicicleta eléctrica es un elemento muy interesante de cara a que no contamina y te permite pues, desplazarte con menor esfuerzo y si tú tienes tu trabajo 2-3 kilómetros de donde vives, pues llegas allí perfectamente bien, sin sudar y cosas por el estilo. Sí, hay en Donostia hay alguna empresa que las alquila, pero no tengo datos yo para decirte si tiene mucha aceptación o tiene se alquilan demasiadas. Ujú. Bueno, es algo que que se ha puesto en práctica hace poco. Pero bueno, en fin, la verdad es que hemos hablado de muchísimas cosas, se Ujú. nos ha echado el tiempo encima, has dejado encima de la mesa muchas propuestas, por ejemplo, la del local para bicicletas, o sea Sí, que... es interesante y desde luego pues ya hacer aquí un llamamiento a este Congreso de Vitoria que nos parece muy interesante y os invitamos a que acudáis y bueno, pues que lo vais a pasar muy bien y sobre todo
que vais a ver cómo lo importante para un futuro, para ese regreso al futuro que nosotros decimos, que es muy importante la educación. Bueno, pues con este último mensaje que nos has lanzado nos quedamos. Muchísimas gracias, Andrés Ruiz de Gauna, miembro de Bicicleteroac, por haber estado aquí. Pues eskerrik asko y nada, para cuando queráis. A ver qué tal va el Congreso. Bueno, pues a ver si lo he dicho aquí y allá puede servir para que convivamos mejor peatones, bicis y vehículos motorizados. Un saludo, gracias por estar ahí, Bielarte.